Hola amigos, no había podido subir videos porque he estado con problemas de salud. Se me descompuso la computadora. Hace 2 días recién tuve un golpe en la cabeza. Me pusieron solo 2 puntos. Ahí los traigo todavía. Pero como tengo que descansar y tengo algo de tiempo, quiero aprovecharlo. Y aquí estoy de nuevo con ustedes, gracias a Dios, compartiendo un video más. Bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles también que, como todos sabemos, actualmente es muy difícil conseguir diagramas de los televisores, pues ya no nos proporcionan esta información como en los modelos antiguos. Entonces he pensado realizar videos de todos los televisores que tenga la oportunidad de tener en mis manos y realizar videos con fotos de las tarjetas en sus distintas secciones, con acercamientos para que se vean bien la mayor parte de los componentes y su descripción. Esto debido a que en muchas ocasiones estos componentes se queman y al no tener ningún tipo de información ni otra tarjeta igual, se dificulta mucho la reparación. Y tenemos que tratar de conseguir la tarjeta completa si es que la hay en nuestra localidad o si es que hay manera de conseguirla en algún sitio por internet. Sabemos que con esto también se eleva el costo de la reparación. Estos videos los comenzaré a subir más adelante en mi segundo canal. Ese canal lo tenía yo solo de respaldo, pero le voy a dar uso para poder proporcionarles esta información. Quisiera que me dejaran en sus comentarios a ver qué opinan ustedes, si les parece de utilidad, y si es así, les invito a que se suscriban ahorita terminando este video y activen las notificaciones para que puedan tener acceso a esos videos que subiré posteriormente. Además, si hay alguna otra sugerencia sobre este tema, no deje de comentarlo. El enlace del canal se los dejo en la descripción, en una tarjeta y en la pantalla final. Bueno, ahora sí les diré de qué se trata el video de hoy. Veremos otra opción para corregir la aplicación de YouTube en nuestros televisores Smart TV con sistema Android cuando nos aparece la leyenda acción no permitida. Hay algunas otras soluciones con procedimientos para versiones de Android más atrasadas, como por ejemplo cargar la aplicación en memoria USB, y otras soluciones más sencillas como actualizar la fecha. Esta información ya la subieron otros colegas aquí en YouTube, pero esta versión de Android que veremos es más reciente y se desconfiguró después de hacerle un reseteo de fábrica para borrar las cuentas de Netflix, ya que no lo podían hacer manualmente. Vamos a comenzar. Muy bien, el televisor ya estaba restaurado en su función de YouTube, pero tuvimos un error con la aplicación de Netflix que vamos a ver más adelante. Así que volvemos a restaurar el televisor a configuración de fábrica. Ingresamos la clave del Wi-Fi. Vemos que ya una vez que tenemos el televisor con el Wi-Fi activado, la fecha está correcta. Aquí vemos que no tenemos ninguna aplicación. Vamos a añadirlas, principalmente la de YouTube y la de Netflix. Ok, vamos a añadir ahora la de Netflix. Ya tenemos YouTube y Netflix. Vamos a tratar de abrir la aplicación y como podrán ver, pues no comienza, demora bastante. Tuve que adelantar el video y aparece la leyenda de acción no permitida. Muy bien, Netflix no tiene ningún problema. La abrimos y nos pide ingresar la contraseña. Aquí vamos a buscar la versión de Android. En las que presenta más problemas son en las primeras versiones. Parece ser que en la versión 4.2, que ya está obsoleta. Aquí vemos que la versión de Android es 7.0. Aquí en esta versión no presenta normalmente ningún problema, a menos que se restaure de fábrica, como en esta ocasión, que como les comentaba lo hicieron para borrar las cuentas de Netflix, porque no se podía hacer de otra manera. Aquí vamos a ahorrarnos un poco de tiempo y no entraremos a la Play Store ni en el navegador, que sí se podría actualizar tal vez, pero sería mucho más demorado. Lo que vamos a hacer es
aquí en esta aplicación que dice tienda de aplicaciones, vamos a entrar y nos va a aparecer esta leyenda a donde le vamos a dar permiso a la aplicación, oprimimos y aquí nos aparece una actualización. La vamos a actualizar. Y aquí ya con esto quedó actualizada. Es la tienda de aplicaciones. Muy bien. Va a aparecer esta página y vamos a ponerle instalar. Es la manera más rápida en la que se puede restaurar la función de YouTube. Muy bien, ahí ya quedó la aplicación instalada. Vamos a abrirla. Oprimimos con el cursor a la derecha y le oprimimos OK para abrir. Y aquí ya está cargando la aplicación, que es una tienda de aplicaciones. Muy bien, y ya aquí podemos ver que dentro de la aplicación nos va a aparecer las otras aplicaciones como YouTube, que es la que nos interesa. Y aquí pueden ver que aparece que está descargada y acá abajo nos aparece la opción de actualizar. Vamos a entrar ahí con el cursor, le pondremos OK y vamos a esperar a que descargue. Vamos a adelantar el video para no perder tanto tiempo. Una vez que esté descargada, la va a instalar. Y aquí ya la podremos abrir. Y ya va a funcionar correctamente. El televisor es marca SmartTech, pero eso es lo de menos porque este sistema Android puede venir cargado en distintas marcas. Muy bien, aquí ya podemos acceder y entrar a YouTube sin problemas. Quedó solucionado. Pero les voy a recomendar que no descarguen la actualización de Netflix, porque aquí lo hicimos, instalamos la actualización y lo que pasó fue que quedó sin funcionar. Aquí van a ver la leyenda que aparece después de abrir, y por eso tuve que volver a hacer el reseteo de fábrica. Entonces solamente actualice en YouTube y con eso quedará solucionado. Muy bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.